En este vídeo voy a mostrar todo el proceso de la creación del audio del minijuego Conga Line. Podéis descargarlo y jugarlo de forma gratuita, dejo un enlace en la descripción. En el tutorial abarcaré desde la creación de los archivos stems con Reaper, la instalación e integración de Wwise, la importación de archivos, creación de loops con pistas aleatorias, cómo recibir y enviar eventos entre Unity y Wwise en ambas direcciones, etc. He dejado también en la descripción un pequeño índice con los diferentes aspectos que voy a comentar, así podéis ir directamente a la parte que más os interese. Y si os gusta este tipo de contenido podéis suscribiros al canal porque en breve voy a ir publicando más tutoriales sobre música interactiva para videojuegos. Este es el proyecto de Reaper para el juego de la conga. Primero vamos a escuchar un fragmento para que os hagáis una idea de cómo suena. Respecto a la estructura del proyecto, hay dos zonas diferentes con música. Excepto por la batería que es MIDI, como todo lo demás es audio y realmente grabé todo dos veces, hay ligeras variaciones entre ambas grabaciones en cada una de las pistas. Lo hice de esta forma con la idea de que después en Wwise, cada vez que el loop se repita, coja aleatoriamente una de las dos versiones de cada pista y de esta forma incrementar la variabilidad. En la primera versión de la canción, el loop empieza aquí y termina aquí con una longitud de 4 compases. Y el segundo loop empieza aquí y termina aquí, durando también 4 compases. ¿Qué ocurriría si dejáramos así el loop? Escuchemos, por ejemplo, solo la batería. Fijaos cómo al final del loop el plato sigue sonando después del punto de salida. ¿Lo habéis escuchado? Todavía por aquí seguía sonando. ¿Cómo se puede solucionar? Necesitamos que esta cola se escuche también al principio del loop. Esto es muy fácil de conseguir con Wwise, ya que podemos hacer que lo que esté después de este punto continúe sonando cuando el loop empiece de nuevo. Algo similar ocurre al principio del loop. Aquí es donde comienza el loop, pero como podéis ver, en varios puntos el audio comienza un poquito antes. Y esto ocurre también en varios puntos de la segunda toma. Así que también necesitamos que justo antes del final del loop, la parte que está antes del loop ya empiece a sonar y de esta forma conseguir un loop suave y sin cortes. En Wwise es fácil de hacer, pero para conseguirlo tenemos que saber cómo exportar los stems correctamente. Ahora voy a enseñaros cómo hacerlo con Reaper y veréis que es muy sencillo. Si marco como punto de inicio un bit antes de que el loop empiece, veréis que es suficiente ya que se incluiría todo el audio que empieza antes del loop. Así que voy a crear una región que empiece un bit antes para que el sonido del plato no se corte al final y extenderá la región hasta 2 bits después del loop. Un bit antes del punto de entrada y 2 bits después del punto de salida. Ahora creamos una región a partir de la selección. Hacemos clic con el botón derecho del ratón, editar región y la llamamos V1 por versión 1. Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda toma. Marco desde un bit antes hasta 2 bits después, creo la región y la llamo V2. Y con esto ya habremos creado las dos regiones que necesitamos. El siguiente paso es seleccionar cada una de las pistas o grupo de pistas que necesitaremos tener por separado en Wwise. Cada uno de estos archivos se llama stem. Por un lado tenemos la parte instrumental como grupo, ya que no necesito tener por separado batería, bajo o ukelele. Y por otro lado seleccionaré cada uno de los personajes. Hay que seleccionarlos con control o command dependiendo de si estamos en Windows o en Mac. Ahora ya están seleccionados los 8 personajes y la parte instrumental. Abrimos la ventana de render y desde esta ventana podemos generar todos los stems que necesitamos de una sola vez. Si lo dejara así, aquí podemos ver que generaría un solo archivo con el proyecto completo, pero eso no es lo que quiero en este caso, ya que necesito los archivos separados. Así que en este desplegable elijo Track seleccionados stems. Aquí vemos que de esta forma exportaría 9 archivos, pero no quiero que exporte el proyecto completo, sino cada región de forma separada. Y aquí vemos que ahora se ha duplicado 18 archivos porque está cogiendo las regiones 1 y 2 de los 8 personajes y las dos versiones de la parte instrumental. Elijo la carpeta donde los quiero guardar. Respecto al nombre de los archivos hay una forma estandarizada de nombrarlos. Esto es muy útil sobre todo si vamos a enviar los archivos a otras personas que después lo vayan a integrar en Wwise o incluso para nosotros mismos, especialmente si tenemos multitud de audios con diferentes funciones, tempos, compases, etc. Así que lo recomendable es hacerlo como os voy a explicar ahora.
Primero de todo iría el nombre de la pista, que cogería el nombre que tenemos aquí, astronauta, robot, etc. Después, si el audio tuviera una función especial, iría aquí. En este caso, como es una sola canción para todo el minijuego, no sería necesario. Después pondríamos el BPM, que en este caso es 110, y el compás, que es 4x4. Después iría el número de compases, el length, que son 4 compases. Después tenemos que indicar si hay algún compás o bit antes del punto de entrada, que en este caso es un pre-entry de 1 bit. Después indicamos si hay audio después del punto de salida. En este caso es un post-out de 2 bits. Y por último queremos que el nombre indique si se trata de versión 1 o 2 y para eso seleccionamos región aquí en las wildcards. Este sería el nombre estándar recomendable, pero para mejorar legibilidad, y ya que en este caso solo hay una canción y todos los archivos tienen en común el mismo tempo, compás, duración, etc., voy a borrar toda esta parte y dejar solo el nombre de la pista y de la región. Y finalmente hago el render de los 18 archivos. Aquí vemos que está generando la región 1 de cada una de las pistas que había seleccionado o grupo de pistas, como en el caso de la parte instrumental. Y ahora está generando los archivos de la región 2. Cierro esta ventana y vamos a ver si se han creado todos los archivos. Aquí vemos los stems que se han generado. Los voy a ordenar por nombre. Astronauta 1 y 2, la chica del carnaval, el gondolero, la parte instrumental, etc. Pues ya tenemos todo y estos son los archivos que después importaré en Wwise. El primer paso para instalar y utilizar Wwise es descargar el Wwise Launcher desde la página de descargas de Audiokinetic. Una vez instalado, abrimos el Launcher y ahora para instalar Wwise vamos a la pestaña de Wwise. Yo ya lo tengo instalado y para este tutorial voy a trabajar con la versión 2022 beta. Como ya veis aquí, no es recomendable usarla para producción, para proyectos reales. Yo la he usado para que el tutorial no se quede obsoleto en breve, ya que en esta versión han cambiado bastantes cosas respecto a las versiones anteriores y probablemente la versión final sea muy similar a esta. Desde esta sección podéis seleccionar qué versión queréis instalar. Esta es la última recomendada. Si seleccionáis Special podéis también instalar versiones beta. En este caso me aparece modificar porque ya la tengo instalada. Os voy a mostrar qué es lo que hay que instalar. Authoring es lo mínimo que se instalará, que es la aplicación de Wwise propiamente dicha. Yo en plataformas seleccioné Windows y Mac. Aquí elegid las que os convengan. El SDK solo es necesario si vais a hacer vosotros mismos la integración en Unity o en Unreal. De no ser así, no hace falta que lo descarguéis, además añade mucho peso. En el siguiente paso recomiendo seleccionar todos los plugins. Si necesitaréis alguno, siempre podéis añadirlo más adelante. Tened en cuenta que muchos de ellos son de pago. Una vez instalada la versión que queramos de Wwise, si no vais a hacer vosotros mismos la integración y solo vais a trabajar con Wwise, podéis crear desde aquí un nuevo proyecto. Se lanzará Wwise, puede tardar un poquito en abrirse. Aquí pondríais el nombre del proyecto. Aquí añadiríais o quitaríais las plataformas con las que vais a trabajar. Y aquí en principio os recomiendo deseleccionar todo lo que esté seleccionado. En este caso no lo voy a hacer así porque yo lo voy a integrar directamente con Unity. Lo integraré con este proyecto, pero voy a hacer el proceso con un proyecto vacío que acabo de crear para que así se vea más claro qué es lo que se añade en Unity. Selecciono integrar Wwise en el proyecto. Esto lo dejo como viene por defecto. Aquí selecciono las plataformas. Aquí, como vemos, será necesario haber instalado el SDK. Esto lo dejo como viene por defecto y hago clic en integrar. Ahora puede tardar varios minutos. Ya se ha completado. Desde aquí puedo abrirlo en Unity. La primera vez que lo abra tardará un poco. Aquí vemos que en Assets se nos han generado varias carpetas, ya que antes estaba solo la carpeta con las escenas. Tenemos, por ejemplo, Streaming Assets, que incluye una carpeta donde deberemos colocar los soundbanks generados desde Wwise.
Y también tenemos otras carpetas con la integración de Wwise que no debemos tocar. Otra diferencia que vemos es que aquí aparece una pestaña llamada Wwise Picker. Aquí parece que no hay conexión. Esto es porque no tengo el proyecto de Wwise abierto. Voy a launchar otra vez y ahora selecciono abrir en Wwise. Este es el proyecto en Wwise que de momento está vacío. Si vuelvo a Unity y le doy a refresh, en breve veremos que ya se conecta correctamente. Aquí aparecen ahora los datos del proyecto de Wwise como eventos, parámetros, soundbanks, etc. Por ejemplo, si ahora en Wwise añado un evento aquí, esto ya lo explicaré con detalle más adelante, My First Event, y lo guardo con Control S, que es como se guarda tanto en Mac como en Windows, con Control S y no con Command. Ahora vuelvo al proyecto de Unity, aquí vemos que ya tenemos este evento. En general no necesitaremos tener ambas cosas conectadas cuando estemos trabajando con Wwise o con Unity, salvo cuando, por ejemplo, queramos comprobar en tiempo real algunos aspectos como el rendimiento o queramos ver nombres de eventos, soundbanks o cualquier otro objeto que esté en Wwise. También vemos que en la cámara principal se han añadido estos dos componentes, acá GameObject, acá Audio Listener. Aquí también se ha creado un objeto que contiene el componente para inicializar Wwise. Todo lo que veáis que empiece por acá se refiere a Audiokinetic, la empresa creadora de Wwise. Más adelante tendremos que añadir soundbanks a algún objeto, por ejemplo voy a crear uno nuevo y añado el componente AkaBank. Como no hemos generado todavía ningún soundbank, este paso todavía no podríamos hacerlo. De haberlo tenido podríamos arrastrarlo directamente desde aquí, ya lo haremos más adelante. Y con esto ya hemos comprobado que tenemos correctamente integrado Wwise en el proyecto de Unity. De momento cerramos Unity y pasaremos a trabajar con Wwise. Si venís de versiones anteriores de Wwise, una de las primeras diferencias que notaréis es que en Layouts ha desaparecido el de música interactiva, pero desde el Layout de Designer, que es en el que estamos, podremos trabajar tanto en la parte de efectos de sonido, Foley, etc., como con la parte correspondiente a la música interactiva. Así que desde este layout podremos hacer ambas cosas. Vamos a comenzar importando los efectos de sonido. Seleccionamos la unidad de trabajo por defecto, botón derecho del ratón, importar archivos de audio. Esto lo dejaremos así para que nos cree nuevos objetos como SoundFX, que es lo que estará por defecto, y buscamos los archivos que queremos añadir. Yo tengo aquí en Audio Files SFX y voy a importar estos 5 archivos que van a ser para el clic del ratón. Este es un grito famoso que aparece en un montón de pelis y juegos y lo usaré para cuando algún personaje caiga al vacío. Palmas y vítores para cuando se gane y un O para cuando se choquen. Importo estos archivos. Aquí vemos que van a ser importados como SoundFX, que es lo que nos interesa. Damos a importar. Muy bien, pues ya están importados y aquí los podemos ver. Luego ya trabajaremos con ellos. Ahora vamos a importar los archivos en la sección de música interactiva. Seleccionamos también la unidad de trabajo por defecto. En este caso lo que voy a importar no son temas diferentes, sino pistas o capas de un mismo tema. Aunque la intención es que no siempre suenen todas las pistas, sino que dependa de cómo se vaya desarrollando el juego, todas forman parte de la misma canción. Lo primero que tenemos que hacer para que se importen como nos interesa es crear primero un Music Segment, que es el tipo de objeto con el que en Wwise se refieren a un tema o un fragmento que queramos tener como una entidad independiente. Eso lo podremos hacer creando un New Child, Music Segment, o también se podría hacer seleccionando directamente el icono que aparece aquí. Creo el Music Segment y lo voy a llamar Conga MS por Music Segment. Si ahora lo selecciono e importo desde aquí nuevos archivos, añadir, tengo aquí todos los que he generado antes desde Reaper, abrir y aquí como veis los importará por defecto como Music Tracks. Importar. Aquí se han añadido como pistas dentro del segmento Conga MS que habíamos creado. Aquí podemos hacer que la vista encaje para ver la longitud total. Si abrimos aquí vemos que están todas las pistas. Si damos al play, ahora sonará todo a la vez. Y suena muy fuerte debido a que suenan ambas versiones de cada personaje. Así que es como si hubiera 16 personajes y no 8.
En el siguiente paso vamos a ver cómo solucionar esto. Lo que quiero conseguir es que cada vez que se reproduzca un loop de esta canción, se reproduzca aleatoriamente una de las dos pistas de cada personaje. Para ello cojo, por ejemplo, la primera versión de cada uno de los personajes, que aparece como normal, y la modifico para que sea Random Step. Aquí vemos que se ha puesto en azul y una F, que luego explicaré, y aquí ha cambiado el icono de la pista. Añado en esa pista un subtrack y arrastro la versión 2 del mismo personaje. Y esta, que ahora está vacía, ya la podríamos borrar. Ahora, al reproducirse, sonará una de las dos versiones de forma aleatoria. Si queremos saber cómo se escucharía con una de las dos pistas en concreto, podemos forzar a que se reproduzca con Wwise pulsando en esta F. Esto es solo para hacer pruebas dentro de Wwise, no tendrá efecto en el resultado final. Voy a hacer lo mismo con el resto de las pistas. Cojo, por ejemplo, la chica del carnaval, convierto la pista en Random Step, añado en esa pista un subtrack, añado la versión 2 y borro la que ha quedado vacía. Aquí podemos ver que ya están las dos como Random Steps. Voy a hacer el resto y ahora vuelvo. Pues aquí ya he hecho lo mismo con todas las pistas. Como ahora no tiene mucho sentido que las pistas se llamen V1, ya que contiene ambas versiones, voy a cambiar los nombres de las pistas y quitar la parte de V1 para mejorar la legibilidad. Voy a hacerlo con todas las pistas. Ya está hecho y aquí vemos todas las pistas. Guardo con Control S. Ahora que ya tengo preparadas las pistas para cada personaje, que cogerán de forma aleatoria entre la versión 1 y la 2 de cada uno de ellos, voy a hacer el loop. Este tipo de loops se conocen como layered loops o loops por capas, que básicamente es un loop en el que se van a modificar algunas pistas, por ejemplo muteándolas o no, dependiendo de cómo se esté desarrollando el juego. Primero hay que poner correctamente los puntos de entrada y de salida del loop, que son este marcador verde y este rojo respectivamente. Podemos ver que el dibujo de las ondas no cuadra con los compases, y esto es porque olvidé modificar el tempo del segmento, que en este caso, si recordamos, era 110. Para el punto de salida recordemos que habíamos añadido 2 bits al final. Si reproducimos desde aquí, ahí es donde acaba. Para mover el punto de entrada, si simplemente arrastro el marcador, veréis que se desplazan todas las pistas. En este caso, para moverlo hay que pulsar a la vez comando control. Era un bit, así que lo dejo aquí. Veis que aquí están los 4 subtempos, estos serían semicorcheas en este caso. Este es el punto de entrada y este el de salida. Este es el cabezal de reproducción, que no afecta en nada. Ahora que ya hemos definido los puntos de entrada y salida y el tempo, voy a crear un padre que será un playlist container y le voy a llamar conga loop, ya que va a ser su única función. Un playlist container tiene muchas más opciones que los segmentos, ya que puede tener un listado de segmentos a reproducir, en qué orden, si se repiten, etc. Arrastro el segmento dentro, en este caso va a ser el único segmento que contendrá. En esta parte del loop count, pulsando con las flechas hacia arriba, podría determinar cuántas veces se va a repetir el segmento. Aquí, por ejemplo, se repetiría 3 veces y luego pararía. Para seleccionar que lo haga infinitas veces, que es lo que me interesa, pulso con la flecha hacia abajo y así ya se repetiría sin pausa una vez que se inicie, mientras no haya una orden que indique lo contrario. Si ahora reproduzco dando a la barra espaciadora o al play de la parte inferior, escucharemos cómo el loop se reproduce sin fisuras. Fijaos cómo engancha el final con el principio. Ya veis que además en cada reproducción hay diferencias sutiles según qué pistas aleatorias de cada personaje se hayan reproducido. Y con esto la parte del loop ya estaría. Por si acaso no estuvierais viendo todos los módulos que tenemos aquí, o si para trabajar con más comodidad queréis hacer mayor una de las secciones, con estas flechas de aquí podemos desplegar o ocultar los paneles. Por ejemplo, así podríamos ver mejor las pistas del segmento.
Ahora que ya tengo todos los audios preparados, lo que quiero es que se reproduzcan dependiendo de cómo se esté desarrollando el juego. Por ejemplo, que vayan sonando los personajes según se vayan incorporando a la conga, que suenen los vítores y palmas cuando se gane, etc. Para ello voy a crear eventos, que son formas de recoger lo que ha ocurrido en el juego y que queremos que Wise responda ante ellos. En este tutorial voy a utilizar solo eventos, que es quizá lo más sencillo de implementar y para este juego tan sencillo son suficientes. Pero en algún caso podría haber utilizado GameSyncs, por ejemplo, o estados. A veces se puede llegar al mismo resultado por diferentes caminos, pero los GameSync los dejaré para otros tutoriales. Como los eventos serán llamados desde Unity, es importante asignar los mismos nombres en Wise y en Unity. Si ya estuviera hecha la parte de Unity, deberían decirnos qué nombre les han asignado. Y si no está hecha y van a ser otras personas las que hagan la implementación, deberíamos decirles cuáles son los nombres que les hemos dado. Seleccionamos la unidad de trabajo por defecto y desde aquí puedo crear un nuevo evento. El primero, muy sencillo, le voy a llamar click button. Simplemente será para que haya un feedback auditivo de cuando hayamos hecho clic en un botón. Si lo seleccionamos y cambiamos a la pestaña de audio, vemos que aquí todavía está seleccionado, podemos arrastrar los objetos directamente. Arrastro el sonido del clic. Según el tipo de objeto que hayamos arrastrado, se seleccionará una acción por defecto, en este caso play, que es justo lo que me interesaba. Así que en el evento click button hará play del sonido click. Si en vez de reproducir hubiéramos querido otra cosa, podríamos haberlo cambiado desde aquí. Volviendo a los eventos, si ahora le doy al play, se ejecutará lo que tenga asociado, que en este caso es la orden de hacer play el sonido del click. Efectivamente suena el click del botón. Otra forma en la que podría haberlo hecho es seleccionar Add desde aquí, Play y después arrastrar el archivo. Vuelvo a la unidad por defecto y voy a crear otro evento, esta vez más complejo. Le llamaré Start Music y serán las órdenes iniciales para cuando se haya pulsado en empezar el juego. Primero quiero que pare todo lo que esté sonando en ese momento. El orden en que pongamos aquí las diferentes acciones será el orden en que ocurran. Sigo con el evento seleccionado, voy a la pestaña de audio. Quiero que al inicio todos los personajes estén muteados, ya que no sé con qué personaje comenzará el juego y solo cantarán cuando se vayan añadiendo a la conga. Si arrastro los personajes, como esta vez se trata de pistas, vemos que por defecto esta vez la acción es la de mutear, que es justo la que quería. Si hubiera sido otro tipo de audio, como un segmento o playlist o los audios de efectos, por defecto hubiera sido play. Al tratarse de una pista ya entiende que por defecto es probable que queramos mutearla. Voy a arrastrar el resto de personajes, la chica de carnaval, la niña, el gondolero, la abuela, el hombre de época, el robot y la chica de los patines. Todos estos queremos que al inicio no suenen. Al acabar el juego, que luego lo veremos, la parte instrumental se habrá muteado, así que al inicio nos interesa asegurar que la parte instrumental no esté muteada por si vuelven a jugar una vez hayan ganado. Para eso la arrastro aquí y esta vez lo cambio por unmute. Y así aseguro que vaya a sonar al iniciar una partida. Otra cosa que ocurrirá al terminar el juego es que el segmento que contiene todas las pistas irá bajando su volumen hasta desaparecer. Así que de inicio, antes de hacer play, asigno que el volumen, selecciono esta acción, esté a 0, que es lo que marca por defecto. Esto no significa sin volumen, sino que no esté modificado, que esté al nivel original. Y ahora, por último, cuando ya tengo todos los volúmenes y pistas como quiero, la última orden de este evento será que el loop empiece a sonar y seguirá sonando indefinidamente mientras no le diga lo contrario. Resumiendo, cuando desde Unity le envíen la orden de Start Music, lo que ocurrirá en orden es que primero parará todo lo que esté sonando, después muteará todos los personajes, desmuteará la parte instrumental, pondrá el volumen a 0 y comenzará a reproducirse. Si ahora voy a la pestaña de eventos, Start Music, y le doy al play, verás que empieza a sonar el loop, pero solo se escuchará de momento la parte instrumental. Voy a crear otro evento y lo voy a llamar Collision. ¿Qué quiero hacer cuando haya una colisión? Que se pare todo lo que se esté reproduciendo,
Y por otro lado queremos que suene el O, así que voy a la pestaña de audio con el evento seleccionado y lo arrastro. Ahora voy a crear el evento para cuando se caiga al vacío. Selecciono el padre, crear nuevo evento, lo llamo Fall y será similar al anterior, parar todos los sonidos y reproducir en este caso el famoso grito Wilhelm que sale en un montón de pelis y juegos. Ahora voy a hacer el evento para cuando se gane. Selecciono otra vez la unidad de trabajo por defecto, crear nuevo evento y lo voy a llamar Winning. Cuando se haya ganado queremos que ocurran varias cosas. Primero, que la parte instrumental deje de sonar y se queden sonando solo las voces de los 8 personajes que ya formarán parte de la conga. Al arrastrar la pista instrumental aquí ya vemos que por defecto se nos pone en mute. Después voy a cambiar el volumen general del segmento de la conga, que sabemos que tendrá todas las pistas activadas salvo la instrumental. Voy a hacerlo añadiendo desde aquí el Set Voice Volume y aquí arrastro el archivo al que quiero modificar ese volumen. Ahora selecciono esta orden para personalizarla. En este caso lo que quiero es que espere primero 3 segundos antes de hacer ninguna modificación. Le pongo un delay de 3 y después digo que haga un fade durante 9 segundos y quiero que en esos 9 segundos pase al volumen más bajo posible, que es menos 96, que es que no se escuchará nada. Resumiendo, de momento lo que va a ocurrir aquí es que el loop seguirá sonando porque no he dicho que pare y del segmento que contiene se muteará la parte instrumental y el resto de pistas después de 3 segundos comenzará a desvanecerse durante 9 segundos hasta pasar a un volumen imperceptible. También al ganar tienen que sonar los vítores, el hooray. Primero que haga play, le establecemos un volumen inicial de 0, que es el volumen normal, pero también quiero que después se desvanezca, así que pongo otra vez la orden del volumen. Ahora lo voy a hacer esta vez desde aquí, da igual cómo lo hagáis. Y ahora le digo que espere 3 segundos, fade durante 9 segundos hasta el volumen imperceptible, igual que hicimos con el segmento de la conga. Y voy a hacer los mismos 3 pasos con los aplausos. Que haga play, que ponga un volumen inicial a 0 y que espere 3 segundos y se vaya desvaneciendo durante 9 segundos. Repasando este evento, al ganar se muteará la parte instrumental, sonarán los vítores y los aplausos y después de 3 segundos todo lo que suena se irá desvaneciendo durante 9 segundos haciendo un fade hasta un volumen imperceptible. Ahora solo faltan los eventos que se recibirán cuando un personaje se haya añadido a la conga. Para mejor organización voy a crear una carpeta para los personajes y crearé dentro los eventos de cada personaje. Selecciono la carpeta, nuevo evento y comienzo por el evento de cuando se una el astronauta. Arrastro aquí la pista del astronauta y selecciono Unmute. Hago el resto de personajes. Voy a hacer algunos de otra forma. Por ejemplo, podríamos seleccionar aquí Unmute y usar el Browse para ver a qué objeto queremos que afecte la acción. Aquí ya tenemos los 8 personajes y el resto de eventos del juego, como el clic, la colisión, la caída, cuando empieza la música, cuando se gana, etc. Ahora que ya he creado todos los eventos que Wise va a recibir del juego, voy a probar si todo funciona correctamente y así terminar de hacer algunos ajustes si fuera necesario. Para ello hay que abrir la vista de Soundcaster. Creo una nueva sesión y la llamo, por ejemplo, Conga Soundcaster. Ahora ya podré arrastrar aquí todo lo que me interese probar. Voy a arrastrar todos los eventos generales y también los eventos de los personajes. Si tuviéramos estados, switches, etcétera, los veríamos aquí, pero en este caso solo tengo eventos y estos sí que hay que arrastrarlos. Voy a escuchar, por ejemplo, el clic del botón. Creo que se escucha bastante bajito, así que modificaré después el volumen. Un orden probable de eventos que ocurrirá en el juego será primero el Start Music, después algunos personajes se irán añadiendo y después, por ejemplo, se chocarán. Voy a probar ese orden.
que el O está muy bajito y además de que ha comenzado un poco tarde. Ahora voy a probar qué pasaría si después de unirse a algunos personajes uno se cae por el precipicio. El grito claramente está en volumen muy alto, así que tomo nota para bajarle después el volumen. Ahora voy a ir añadiendo todos los personajes y ganar el juego. Hey, na 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 na, hey, na na na, hey, na 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 na, conga, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na, conga, na 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 na, hey, na 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 na, hey, na 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 na. Cierro esta vista para hacer algunos cambios, por ejemplo, subir un poco el volumen del clic a 4. O lo voy a subir al 7. Modifico el punto de entrada de la colisión para que comience a sonar nada más empezar. Para ello arrastro este punto de aquí y vuelvo al Soundcaster para probar si ahora está mejor. Hey, na, 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 hey, na, 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 hey, oh. Ahora sí. Ahora voy a hacer la conexión entre Unity y Wwise en sentido inverso. Así como con los eventos recogíamos lo que estaba ocurriendo en el juego y Wwise reaccionaba ante ello, ahora vamos a enviar señales desde Wwise al juego. Y esto es porque quiero que los personajes se muevan o se compruebe si puede unirse un nuevo personaje en según qué momentos de la música. Para ello estoy en el segmento llamado Conga MS de Music Segment que había creado antes. Un primer asunto que hay que solucionar es que, como veis aquí, no cuadran muy bien los compases con la música. Parece que se ha descuadrado. Y esto es porque, aunque había puesto que el tempo de este segmento era 110, al haberlo hecho hijo de una playlist, coge por defecto el tempo de ese padre, que como vemos está a 120. Y todos los hijos de esa playlist adoptarían ese tempo. Una solución sería poner la playlist también a 110, pero en algunos casos esto no sería una buena solución porque la playlist podría contener diferentes hijos con diferentes tempos. Así que lo voy a solucionar de otra forma, que es que en el segmento hijo selecciono que sobrescriba el tempo del padre y aquí ya puedo poner que el segmento sea a 110 y esto no afectaría a otros segmentos que pudiera haber en la misma playlist. Y ahora ya vemos que sí que cuadran los compases. Ahora pasamos ya a preparar las señales que queremos enviar desde Wwise. Si quisiéramos enviar un evento o una señal, por ejemplo cada bit o cada compás o en el punto salida del segmento, que son puntos predefinidos, hay formas muy sencillas de hacerlo. Pero en este caso queremos enviar señales en puntos muy concretos del segmento y además enviar diferentes tipos de señales. Y para eso vamos a usar lo que se conoce como Custom Cues. Primero voy a crear las Custom Cues para cuando los personajes avancen. Coincidiendo con los bits, quiero que lleguen a la siguiente casilla que les corresponda, así que la orden de comenzar ese movimiento tengo que adelantarla un poco respecto al bit. Haciendo alguna prueba he comprobado que una semicorchea antes es el mejor momento para enviar la orden de que comiencen a moverse. Cada pequeña línea aquí equivale a una semicorchea. Hago clic con el derecho del ratón una semicorchea antes de los puntos donde quiero que hayan llegado a la siguiente casilla. Selecciono Añadir Custom Cue, selecciono ahora la marca con el derecho del ratón, Renombrar y le pongo Move, que será el nombre que recogeré en Unity. Hago lo mismo aquí, una semicorchea antes, derecho del ratón, Añadir Custom Cue. Selecciono otra vez, Renombrar, Move. Hago el resto, que serán 3 movimientos en los 3 primeros compases y 2 en el cuarto compás. Para entender bien lo que estoy haciendo aquí, os recomiendo descargar el minijuego y probarlo por vosotros mismos. Es gratuito y en la descripción tenéis un enlace para descargarlo. Al principio lo había hecho así, pero luego me di cuenta que el primer move, al quedar fuera de los puntos de entrada y de salida, nunca se ejecutaba. Así que el primero, como excepción, lo pongo en el primer beat, que al ser solo uno pasa bastante desapercibido que ese movimiento empiece un poquito más tarde que los demás. En este segmento también hay 3 momentos donde se escucha G y en el que los personajes darán una patada, y también un momento en el cuarto compás donde cantan conga y saltarán.
tanto los G como los congas, será cuando compruebe si en esa posición se puede añadir un nuevo personaje. Aquí es donde dice el primer G y después de hacer pruebas he visto que el mejor punto para enviar la señal para que comience la patada es una corchea antes del cuarto tiempo de cada compás, que equivale a 2 líneas antes del beat. Entonces sería aquí, aquí y aquí. En el cuarto compás, que es cuando canta conga, el mejor lugar para que comience el salto es en el beat anterior, así que lo pongo aquí. Los lugares donde van estas custom cues los he definido con ensayo y error, ya que la música coincide con finales de movimiento o acciones, no con inicios. Normalmente será más fácil de calcular porque es más habitual tener que iniciar alguna acción en un beat o compás de la música, no que esa acción finalice en esos puntos, como ha ocurrido en este caso. La parte de Wwise está casi terminada. Lo único que falta es generar los soundbanks, que contendrán todos los sonidos e información de Wwise, por ejemplo, los eventos, custom cues, etc. Pasamos al layout Soundbank, pestaña de Soundbanks y dentro de la unidad de trabajo por defecto creo un nuevo Soundbank al que voy a llamar All Sounds. A veces viene bien tener diferentes Soundbanks. Por ejemplo, si es un juego complejo y tiene varios niveles, podría ser conveniente tener Soundbanks de cada nivel y así poder irlos cargando o liberando según se vayan necesitando. Y eso estaría más optimizado que tener todos los sonidos del juego en memoria. En este caso, al ser un juego tan pequeño, con un solo soundbank es más que suficiente. Entonces selecciono aquí este soundbank y arrastro todos los eventos que quiero que tenga asociados. También podría arrastrarlos desde aquí. Todos los audios que estén asociados a estos eventos estarán automáticamente incluidos en el soundbank. En este caso voy a exportar para Mac y para Windows, o le podría decir desde aquí que me genere todo. Ahora lo está generando. Y aquí me dice cuánto ha ocupado, etc. Una cosa que no he hecho aquí, porque en este caso no tiene mucha repercusión, es cambiar la calidad de la exportación. En la pestaña Share Sets, en los ajustes de conversión, podemos ver cuánto ocupa cada archivo y cambiar si consideramos necesario los ajustes por plataforma. En muchos juegos esto puede ser algo crucial. En este caso he dejado todo como estaba, pero por ejemplo podría haber cambiado el sample rate, algo que es bastante común en efectos de sonido, o por ejemplo comprimirlo con algún formato como Vorbis. Con esto ya está terminada toda la parte de Wwise y ahora pasaremos a Unity. Volviendo a Unity, en la pestaña de Wwise Speaker vemos primero que esto está conectado porque tengo a la vez abierto Wwise y ahora en Soundbanks ya aparece el que acabamos de exportar. Voy a añadir, por ejemplo, en este objeto, que es donde tengo casi todo el código, un componente de Akabank. Y aquí voy a arrastrar directamente el soundbank que contiene todo lo necesario para este juego. Y aquí vemos que ahora aparecen todos los eventos que habíamos creado. Y vamos a pasar al código. Desde Unity, la forma más común de llamar a los eventos es así de sencilla. Acá Sound Engine, post-event, el nombre del evento que tenemos en Wwise y GameObject. Pero como también en este caso queremos recibir señales o eventos desde Wwise en sentido inverso, en este caso es un poco más complicado y usaremos esta fórmula que podéis ver aquí, que es añadir, aparte del nombre del evento y el GameObject, le añadimos estos 3 parámetros para que recojan los callbacks de tipo MusicSceneUserQueue, que serán las custom cues que he creado antes, y los envío a una función que he llamado MusicCallback. Básicamente esta función lo que va a hacer es recoger el nombre que le he puesto y si es move me va a hacer esta función, si es he hará esta otra y si es conga hará esta otra. De la parte del código relacionada con Wwise, esta es la parte más complicada. Los demás eventos, como decía, tienen esta forma tan sencilla de llamarse desde Unity. Por ejemplo, aquí sonaría el clic del botón, ya que esta función de Start Game es llamada por un botón del juego. Después, el evento relacionado con el primer personaje se llamaría Key. Se selecciona un personaje aleatorio, aquí extraigo su nombre, le añado el _JNet, que es el nombre del evento que se llamará, que si recordamos lo que hará ese evento es el unmute de la pista correspondiente. Aquí hago básicamente lo mismo, pero para los personajes que se vayan uniendo a la conga. Después, por ejemplo, cuando dos personajes se choquen, se llamará aquí al evento collision
y cuando se caigan al vacío se llamará aquí al evento fall. Aquí llamo al evento para cuando se ha ganado y Wise ya se encargará de ejecutar todas esas acciones que tenía asociadas al evento. Aquí también he añadido una función para cuando el juego se pause y aquí otra para cuando se reanude el audio desde donde estaba. Como veis, todo lo que empieza por acá de Audiokinetic está relacionado con Wise. Hay otra acción que podríamos haber llamado en algunos puntos, que es el detener todos los sonidos. Se escribiría así, lo pongo aquí mismo. Sin embargo, si os acordáis, cuando hay que detener los sonidos lo he puesto dentro de los eventos de Wise, por lo que aquí no me ha hecho falta añadirlo. He creado más acciones allí en Wise para simplificar el código en Unity. Recordad que en la descripción he dejado un enlace al juego que podéis descargarlo de forma gratuita. Próximamente subiré más contenido relacionado con música interactiva, así que si os interesa no olvidéis suscribiros.